chica pobre llevó a un desconocido a su casa sin imaginar que era, billonario CEO de tecnología. La aldea de Liria, oculta entre montañas y ríos embravecidos, era uno de esos lugares olvidados por la fortuna. Allí, las casas eran de madera gastada, techadas con paja, y los caminos no eran más que huellas de barro y polvo. El invierno se acercaba, y el aire cortaba como cuchillos invisibles, llenando los pulmones de los campesinos con el sabor amargo de la necesidad. Elena caminaba descalza por uno de esos senderos, sus pies curtidos ya indiferentes al frío, llevando sobre sus frágiles hombros un cesto de manzanas pequeñas y golpeadas que intentaría vender en el mercado del pueblo. Su cabello, de un castaño cálido como el otoño, bailaba desordenado en el viento, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla imposible de tristeza y esperanza. Mientras avanzaba, su vestido de lino raído se enganchó en una zarza. Elena soltó un pequeño suspiro de frustración, agachándose para liberarlo. Cada movimiento, cada respiro, era una batalla contra el cansancio. Su madre, enferma en casa, esperaba las pocas monedas que pudiera reunir. Su hermanito, apenas un niño, lloraba cada noche por el hambre que la pobre Elena no lograba saciar. Solo un poco más, murmuró para sí misma, como una oración que la mantuviera en pie. El cielo, antes azul, empezaba a teñirse de gris, presagio de una tormenta. Elena apuró el paso. Al llegar al mercado, el bullicio habitual de voces, caballos y pregoneros la envolvió como una ola. Se instaló en una esquina, su canasto a sus pies, y alzó la voz con timidez: manzanas. Frescas. Muy dulces. Nadie se detenía. Los mercaderes más ricos, con sus puestos coloridos y mercancías exuberantes, se llevaban todas las miradas y monedas. Los campesinos como Elena eran invisibles, sombras entre las multitudes perfumadas. Un anciano pasó junto a ella y le lanzó una mirada de lástima, pero siguió de largo. Un grupo de mujeres nobles rió al verla, como si la miseria fuera una broma. La garganta de Elena se cerró, pero no lloró. No podía permitírselo. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y frías. Con un suspiro resignado, cubrió su canasto con una tela y empezó a recoger sus pocas pertenencias. Mientras lo hacía, un tumulto llamó su atención. Una carreta a toda velocidad descendía por la calle principal, arrastrada por caballos desbocados. Gritos. Gente corriendo. Elena giró justo a tiempo para ver a un joven caer pesadamente sobre el empedrado, empapado y herido. La gente pasó a su lado como si fuera un trapo olvidado. Nadie, absolutamente nadie, se detenía. Elena sintió un tirón en su pecho. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el desconocido. Su rostro estaba pálido, su ropa rasgada, y una herida abierta manchaba su camisa de sangre. ¿Estás bien?, exclamó, arrodillándose junto a él, su voz temblando tanto como sus manos. El joven abrió los ojos lentamente, revelando un par de iris grises, tormentosos, que parecían pedir auxilio sin pronunciar palabra. Intentó incorporarse, pero un quejido de dolor escapó de sus labios. No. Puedo quedarme aquí, murmuró con dificultad. Elena miró alrededor. Nadie venía a ayudar. La indiferencia del mundo pesaba sobre ella como nunca antes. Sintió la injusticia, la rabia, la impotencia crecer en su pecho. No te preocupes, le dijo, tomando su brazo con delicadeza pero con firmeza. Te llevaré a un lugar seguro. El joven la miró, desconfiado al principio, pero algo en la pureza de los ojos de Elena lo convenció. Asintió débilmente. Ella no pensó en el riesgo. No pensó en el qué dirán. Lo único que sabía era que un ser humano sufría ante sus ojos, y ella no podía, no quería, ser parte del mundo que ignoraba ese dolor. Con gran esfuerzo, lo ayudó a levantarse, pasando su brazo sobre sus delgados hombros. El cesto de manzanas quedó olvidado en el barro. Cada paso de regreso a su humilde cabaña era una batalla contra el peso del desconocido y el suyo propio. Mientras avanzaban bajo la lluvia, Elena sentía como sus fuerzas flaqueaban,
pero apretaba los dientes, impulsada por algo más fuerte que el miedo o la fatiga, la compasión. Cuando por fin cruzaron el umbral de su casa, un refugio humilde de madera maltratada, el joven colapsó sobre un jergón de paja. Elena cerró la puerta con dificultad, apoyándose contra ella, su respiración entrecortada. El silencio se instaló en la habitación, interrumpido solo por el sonido de las gotas golpeando el techo. Elena se arrodilló junto a él nuevamente, buscando en un pequeño cofre de madera algunos paños limpios y una botella de agua de hierbas. Tranquilo, yo te ayudaré, susurró, como si sus palabras pudieran aliviar su dolor. Mientras limpiaba la herida con manos torpes pero cuidadosas, sus lágrimas, esas que había contenido en el mercado, comenzaron a caer silenciosamente sobre sus mejillas. No solo lloraba por él, lloraba por todo, por su madre enferma, por su hermanito hambriento, por su propio corazón cansado de tanta indiferencia. Y en ese instante, sin que ella lo supiera, su destino y el de aquel desconocido quedaron irremediablemente entrelazados. Cada tanto, mojaba un paño en el agua tibia y lo pasaba por la frente del herido. Sus manos, temblorosas de cansancio, no perdían la ternura. Le hablaba en susurros, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera quebrarlo. No sé quién eres, ni de dónde vienes. Pero prometo que aquí estarás a salvo. El muchacho no respondía, apenas se movía, pero sus párpados a veces temblaban, como si luchara en sueños contra demonios invisibles. Elena, acurrucada a su lado, sintió que el peso de sus propios temores la aplastaba. ¿Qué pasaría si su madre despertaba y lo encontraba allí? ¿Y si los aldeanos se enteraban? ¿Y si aquel muchacho traía consigo problemas mucho mayores de los que ella ya cargaba? Pero cuando miraba su rostro, pálido y vulnerable bajo la luz de la vela, todas esas preguntas se disolvían en una sola certeza: había hecho lo correcto. La madrugada la sorprendió casi dormida, la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. El leve crujido del jergón la despertó. Alzó la mirada, justo a tiempo para ver los ojos del desconocido entreabrirse, pesados y confundidos. ¿Dónde estoy?, murmuró él, la voz rasgada como papel roto. Elena se incorporó de golpe, su corazón saltando en su pecho. Estás a salvo, dijo con una sonrisa temblorosa. Estás en mi casa. Te encontré herido en el mercado. No había nadie, así que te traje aquí. El muchacho intentó levantarse, pero una punzada de dolor lo obligó a recostarse de nuevo. Sus labios se fruncieron en una mueca de frustración. No debiste, susurró, como si su rescate fuera un error imperdonable. Claro que debía, replicó Elena, sus ojos brillando con una intensidad inesperada. No podía dejarte allí tirado como un perro callejero. No soy como ellos. Hubo un silencio denso, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. El muchacho cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, y cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Ya no había desconfianza, solo un agotamiento resignado. Gracias, dijo simplemente. Elena sintió un nudo en la garganta. Era una palabra sencilla, pero en aquel mundo donde nadie daba nada sin esperar algo a cambio, escucharla era como recibir un tesoro. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con voz baja, casi temiendo romper aquel frágil instante de paz. Hubo una pausa. El joven pareció debatirse consigo mismo antes de responder: Damián. Elena asintió, repitiendo el nombre en su mente como si fuera un hechizo. Yo soy Elena. El crujido de la puerta trasera la hizo sobresaltarse. La madre de Elena, una mujer de rostro pálido y cabellos que ya empezaban a encanecer, asomó la cabeza, envuelta en una manta raída. Sus ojos, nublados por la fiebre, se enfocaron lentamente en la escena. ¿Quién es ese, Elena?, preguntó, su voz áspera. Elena se apresuró a ponerse de pie. Es un viajero, madre. Estaba herido. No podía dejarlo allí. Solo estará aquí hasta que se recupere, lo prometo. La mujer frunció el ceño, pero su debilidad le ganó y simplemente asintió antes de retirarse nuevamente a su rincón.
Cuando Elena volvió a mirar a Damián, encontró en su rostro una expresión de sorpresa y algo más, admiración. «Tienes un corazón demasiado grande», dijo él, casi como un reproche. Elena rió suavemente, un sonido que, pese a todo, conservaba una dulzura inesperada. «No sé si grande», respondió. «Solo sé que en este mundo, si no nos ayudamos entre nosotros, nadie más lo hará». Damián cerró los ojos, como si aquellas palabras le dolieran más que sus heridas físicas. El día transcurrió lento. Elena curó la herida con un ungüento que preparaba su madre para los jornaleros, alimentó a Damián con un caldo ralo, compartiendo con él la escasa comida que poseía. Y en cada pequeño gesto, sin que ella lo supiera, sembraba en el corazón del joven una semilla de deuda, de ternura, de algo más profundo que la gratitud. Pero no todo era calma. Mientras Elena salía un momento para buscar agua en el pozo, los rumores ya empezaban a moverse como serpientes invisibles en el pueblo. Desde las sombras de la taberna, dos hombres de aspecto rudo murmuraban entre sí: «Dicen que la hija de la viuda ha recogido a un forastero». «¿Un forastero, dices?». El otro escupió al suelo. «Quizás sea uno de esos que buscan la reliquia del viejo artesano». «Podría ser. Deberíamos vigilarla». El viento, que arrastraba murmullos y secretos, no llevó esas palabras a los oídos de Elena. Ella regresó a su hogar con una jarra de agua en equilibrio sobre su cabeza, ajena a la amenaza que empezaba a cernirse sobre su vida tranquila. Al entrar, encontró a Damián despierto, observando la habitación con atención. Sus ojos grises recorrían los pequeños detalles, el bordado desgastado de las cortinas, los juguetes de madera toscamente tallados de su hermanito, los libros de alquimia rotos que alguna vez pertenecieron a su padre. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y nostalgia. «Mi hogar», respondió Elena, depositando la jarra en la mesa. «Pequeño, humilde, pero lleno de amor». Damián bajó la mirada, como si esa palabra le pesara. «Yo, no recuerdo la última vez que tuve un hogar». Elena se acercó, sentándose a su lado, el calor de su presencia envolviéndolo. «Quizá no importa de dónde vienes, Damián. Lo importante es a dónde quieres ir». La vela parpadeó, lanzando destellos de luz sobre sus rostros. En algún lugar, muy lejos de allí, las campanas del castillo sonaron en la distancia. Un eco de poder que no los alcanzaba en su pequeño refugio. Pero entre ellos, en aquel instante suspendido, algo invisible pero poderoso comenzó a nacer. Una promesa no dicha. Un destino entrelazado. Un peligro que, aún invisible, ya había puesto sus ojos en ellos. Elena no sabía que aquella noche, al abrir su puerta a un desconocido, también había abierto la puerta a un futuro que cambiaría su vida para siempre. Y mientras Damián cerraba los ojos una vez más, dejando que la calidez de Elena lo envolviera, en su mente solo había una certeza: no podía quedarse. No debía involucrarla. Pero ya era demasiado tarde. Su corazón, quebrado y endurecido por años de soledad, había comenzado a latir de nuevo. Por ella. Por esa muchacha pobre, de corazón más valioso que todo el oro del reino. Y sabía que tarde o temprano, el precio por ese latido sería muy, muy alto. Se incorporó con lentitud, frotándose los ojos, y de inmediato buscó a Damián. Pero no estaba en el jergón. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de un salto, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera. Entonces lo vio, Damián, de pie junto a la ventana, apoyado débilmente contra el marco, observando la línea lejana del bosque como si estuviera atrapado entre dos mundos. «¿Qué haces?», preguntó Elena en un susurro, acercándose con cautela. Damián no giró de inmediato. Tardó unos segundos en responder, como si luchara consigo mismo. «No debería quedarme aquí», dijo finalmente, su voz baja, quebrada por algo más que el dolor físico. Elena se detuvo a pocos pasos de él, sintiendo una punzada de temor. No por ella. Por él. Por lo que veía en la rigidez de sus hombros, en la tensión de su mandíbula. «¿Por qué?», preguntó suavemente.
Damián cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos grises la miraron, llenos de una tristeza tan profunda que parecía infinita. Porque donde yo voy, la desgracia siempre me sigue. Elena quiso acercarse, quiso tocar su brazo, ofrecerle una palabra, un refugio. Pero algo en la postura de Damián, en su rostro endurecido, la detuvo. No eres una desgracia, dijo ella con firmeza, su voz temblando de emoción contenida. No sabes las veces que he deseado que alguien, simplemente, estuviera aquí. Sin pedir nada. Sin mirar con desprecio. Tú no trajiste nada malo, Damián. Solo trajiste vida. Él sonrió apenas, una curva dolorosa en sus labios. No sabes quién soy, Elena. No importa, replicó ella sin dudar. Él se giró completamente entonces, apoyándose torpemente en la pared para no caer. Su rostro, pálido pero hermoso bajo la luz fría del amanecer, parecía el de un príncipe exiliado, roto por un mundo que jamás le ofreció misericordia. Importa más de lo que imaginas, susurró. Hubo un silencio espeso entre ellos, un vacío lleno de todo lo que no se atrevía a ser dicho. Finalmente, Damián desvió la mirada, respiró hondo y preguntó, ¿este lugar ha sido siempre tu hogar? Elena parpadeó, sorprendida por el cambio de tema, pero aceptó seguirlo, entendiendo que él necesitaba esa distancia. Por ahora. Sí, dijo, mirando alrededor. Aquí nací. Aquí enterré a mi padre cuando la peste se lo llevó. Aquí sigo luchando cada día para que mi madre y mi hermanito tengan algo que comer. Damián apretó los puños, con una furia muda que Elena no comprendió del todo. Como si odiara la injusticia del mundo más de lo que su propio dolor podía cargar. ¿Tu padre, a qué se dedicaba? Preguntó él, la voz tensa. Elena sonrió con ternura, perdida en un recuerdo. Era un artesano. El mejor que el reino haya visto jamás. Trabajaba con metales y cristales mágicos, decía que la verdadera magia no era el poder, sino la creación. Su sonrisa se ensombreció. Pero eso no le salvó de la miseria ni de la enfermedad. Damián dio un paso hacia ella, como si una fuerza invisible lo arrastrara. ¿Metales y cristales mágicos? Repitió, en voz baja, cada palabra cargada de un peso invisible. Elena asintió, algo confundida por su reacción. Sí. Incluso creó un artefacto especial, algo que nunca quiso mostrar a nadie. Lo escondió antes de morir. Se encogió de hombros. Decía que el mundo no estaba listo para tanto poder. Damián palideció aún más, y por un instante, pareció que el suelo bajo sus pies iba a ceder. ¿Sabes dónde está ese artefacto? Preguntó, apenas respirando. Elena frunció el ceño, incómoda por el repentino cambio de energía en la habitación. Creo que sí. Mi padre dejó pistas, códigos en sus libros. Pero nunca me importó demasiado. No quiero poder. Solo quiero vivir en paz. Damián cerró los ojos, exhalando un suspiro que parecía cargar años de angustia. Elena, murmuró. Si otros llegan a saber que tú posees algo así, no tendrás paz jamás. Ella retrocedió un paso, como si aquellas palabras hubieran encendido un fuego invisible a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, su voz apenas un suspiro. Damián avanzó, lento, hasta estar frente a ella. Levantó una mano, dudando un instante, y finalmente la apoyó sobre su hombro. Su toque era cálido, protector. Te están buscando, dijo, la voz ronca de emoción contenida. No por quién eres, sino por lo que creen que posees. Elena sintió que el mundo giraba, que todo su pequeño universo, antes tan seguro en su miseria, se desplomaba sobre ella. ¿Quiénes? Preguntó, con los ojos abiertos de par en par. Damián bajó la mirada, como si le costara decirlo. Hombres sin alma. Mercenarios. Nobles corruptos. Reyes desesperados. Todos. Levantó el rostro, mirándola directamente.
Porque en un mundo gobernado por la codicia, el poder es más valioso que cualquier vida. Elena tembló bajo su mano. ¿Y tú, también me buscabas? Susurró, su corazón rompiéndose un poco con cada palabra. Damián negó de inmediato, su mirada suplicante. No. Yo no sabía. Juro que no sabía. Su voz se quebró. Pero ahora que lo sé, no puedo abandonarte. No después de todo lo que has hecho por mí. Elena quiso creerle. Su corazón, necio y bondadoso, ya latía por él de formas que ni ella misma podía comprender. Pero el miedo era un huésped silencioso que ya se había instalado en su pecho. Se separó de él, abrazándose a sí misma, temblando de pies a cabeza. ¿Qué va a pasar ahora, Damián? Preguntó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Él la miró como si quisiera prometerle el mundo entero, pero sabiendo que solo podía ofrecerle su vida. Te protegeré, Elena, dijo con una determinación feroz. Aunque me cueste todo. Aunque me cueste, a mí mismo. Un trueno retumbó en la distancia, como un presagio. Y en la sombra de la ladera, ojos invisibles ya los observaban, calculando, esperando el momento exacto para atacar. La calma había terminado. La tormenta verdadera estaba a punto de comenzar. Elena no podía dormir. Sentada junto al fuego moribundo, con una manta delgada sobre los hombros, miraba las llamas agonizar mientras su mente daba vueltas sin descanso. Frente a ella, Damián también permanecía despierto, aunque fingiera dormir. Cada tanto, sus ojos entreabiertos la espiaban, leyendo en su rostro la inquietud que ella trataba de ocultar. No eran palabras lo que necesitaban ahora. Era la verdad. El crepitar de una rama bajo la ventana hizo que ambos se tensaran al mismo tiempo. Elena se puso de pie de un salto, su corazón martillando en su pecho. Damián, más rápido de lo que su estado debería permitir, se incorporó, llevándose una mano al costado herido. «Quédate detrás de mí», ordenó. En un susurro urgente. Elena asintió, incapaz de emitir sonido alguno. Se aferró a la manta como si pudiera protegerla de algo más que el frío. El silencio volvió, espeso, opresivo. Solo el viento y el propio latido de sus corazones llenaban el vacío. Después de unos eternos minutos, un golpeteo suave pero insistente sonó en la puerta principal. ¿Quién es?, preguntó Elena, su voz apenas un hilo de aire. No hubo respuesta. Solo otro golpe, esta vez más fuerte. Damián dio un paso al frente, colocándose entre Elena y la puerta. «No abras», susurró. Pero antes de que pudieran hacer algo, la puerta se abrió de golpe con un crujido desgarrador, revelando a dos figuras encapuchadas, armadas, que irrumpieron en la casa como un vendaval. «¡Alto!», gritó uno de ellos. «Entréganos lo que queremos y no saldrás lastimada». Elena retrocedió hasta chocar contra la pared, su respiración desbocada. Damián se mantuvo firme, pese a la evidente debilidad de su cuerpo. Alzó una mano como única defensa, su voz resonando con una autoridad que Elena jamás había oído antes. «Ella no tiene nada que ustedes puedan reclamar», dijo, cada palabra cargada de una amenaza latente. Los hombres se rieron, un sonido áspero, vacío de humanidad. «Sabemos que tu padre ocultaba algo. Sabemos que esa chica conoce el secreto», gruñó el segundo encapuchado, señalando a Elena con un dedo sucio. «Y vamos a encontrarlo, aunque tengamos que quemar esta choza con todos dentro». Elena sintió las piernas cederle. No era solo miedo. Era el peso de un mundo que de repente había dejado de ser seguro, de ser suyo. Damián dio un paso adelante, interponiéndose aún más claramente entre ella y los intrusos. «Tendrán que pasar sobre mí», dijo, su voz baja, vibrante de furia contenida. Por un segundo, los hombres vacilaron. No esperaban resistencia en un lugar tan pobre. Y mucho menos de alguien como Damián. Pero su indecisión duró poco. El primero de ellos avanzó, blandiendo un cuchillo largo. «Damián, no.
Gritó Elena. Todo ocurrió en un parpadeo. El acero brilló a la luz trémula del fuego. Damián, movido por una velocidad casi imposible para alguien herido, esquivó el golpe y, en un movimiento desesperado, logró empujar al atacante contra la mesa, haciéndolo caer con estrépito. El segundo hombre aprovechó el caos para lanzarse hacia Elena. Ella apenas tuvo tiempo de levantar los brazos en defensa, pero antes de que pudiera gritar, Damián se interpuso de nuevo, recibiendo un golpe brutal en el costado herido. El sonido sordo del impacto hizo eco en la pequeña cabaña. Damián cayó de rodillas, jadeando de dolor, pero aún así no dejó que el agresor se acercara a Elena. «¡Corre!», le gritó, la voz desgarrada. Pero Elena no se movió. No podía abandonarlo. Su mente gritaba por la lógica, por la supervivencia, pero su corazón ya estaba demasiado atado a ese hombre para obedecer. En lugar de huir, tomó un leño encendido del fuego y, con un grito cargado de miedo y coraje, golpeó al segundo atacante en la espalda. El hombre rugió de dolor y cayó de bruces al suelo. El primero, tambaleándose, vio la escena y maldijo en voz alta antes de correr hacia la salida, arrastrando a su compañero inconsciente consigo. «Esto no ha terminado», vociferó antes de perderse en la oscuridad de la noche. La puerta quedó colgando de una bisagra, el viento agitando los jirones de tela y papel en el interior. Elena soltó el leño con manos temblorosas y corrió hacia Damián, que apenas se mantenía consciente. «Damián. Damián, por favor», sollozó, arrodillándose junto a él. Él abrió los ojos con esfuerzo, buscando su rostro entre las sombras. «¿Estás bien?», murmuró, cada palabra un acto de voluntad titánica. «Sí, gracias a ti», dijo ella, las lágrimas brotando sin control. «No te muevas, por favor. Voy a curarte. Voy a cuidarte. No me dejes, Damián». Él sonrió débilmente, una sonrisa rota pero infinitamente hermosa. «Nunca te dejaría», susurró antes de desmayarse en sus brazos. Elena lo sostuvo contra su pecho, meciendo su cuerpo como si pudiera protegerlo de todo el mal del mundo. Y mientras lo hacía, mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de un rojo amenazante, una sola verdad se grabó a fuego en su alma: ya no era solo una muchacha pobre luchando contra el olvido. Ahora era una guerrera. Y no permitiría que nadie, absolutamente nadie, le arrebatara aquello que su corazón había elegido amar. La guerra, inevitable, se acercaba. Y ella estaba lista para luchar. Por Damián. Por su hogar. Elena, con los ojos hinchados de tanto llorar y velar, se mantenía sentada junto a Damián, que dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando de forma irregular. Cada jadeo, cada temblor de su cuerpo herido, era como un puñal clavándose en el corazón de Elena. Pasó un trapo húmedo por su frente febril, susurrándole palabras de aliento que parecían más oraciones desesperadas que verdaderos consuelos. «Tienes que ser fuerte, Damián. No puedes dejarme ahora, no cuando más te necesito», murmuraba, sus labios rozando la frente sudorosa de él. «No te vayas, no te vayas». Un golpe en la puerta rota la hizo sobresaltarse. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de un salto, agarrando el cuchillo de cocina que había escondido bajo la mesa. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz más firme de lo que se sentía. «Soy yo». «Leandro», respondió una voz grave, conocida. Elena dudó por un momento, luego abrió lentamente la puerta, dejando entrar al vecino de rostro curtido, quien trabajaba como herrero en el pueblo. Leandro llevaba la ropa manchada de hollín y una expresión grave. «Vi lo que pasó anoche», dijo en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia los árboles. «No estás segura aquí, Elena. Ellos volverán. Y la próxima vez no vendrán solos». Elena apretó el cuchillo en su mano. «No pienso abandonar mi hogar», dijo, la voz vibrante de emoción.
Leandro se pasó una mano por el rostro. Visiblemente preocupado. No quiero que te pase nada, niña. Eres buena, demasiado buena para este mundo podrido. ¿Qué sugieres, entonces? Preguntó, su voz quebrándose apenas. Leandro bajó la voz aún más. Hay un viejo monasterio en las colinas, a un día de camino. Está abandonado, pero todavía tiene túneles secretos. Podrías esconderte allí. Al menos hasta que todo esto pase. Elena miró hacia atrás, hacia Damián, que seguía inconsciente. Luego miró a Leandro de nuevo. No pienso huir, susurró. No mientras él esté así. El herrero la miró con una mezcla de respeto y tristeza. Entonces necesitarás ayuda, dijo, metiendo la mano en su alforja y sacando un pequeño saco de monedas. No es mucho, pero puede compraros algo de tiempo. Comida, medicinas. Elena tomó la bolsa, sus dedos rozando los callosos de Leandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias, Leandro, dijo, la voz ahogada. Él sonrió tristemente. Cuídate, pequeña. Y cuida de él. No todos los forasteros traen desgracias. Cuando se fue, dejando tras de sí un torbellino de polvo y preocupación, Elena cerró la puerta lo mejor que pudo y volvió junto a Damián. Se arrodilló a su lado, acariciando su mejilla con ternura. Tenemos que salir de aquí, le susurró, aunque sabía que él no podía escucharla todavía. No te preocupes, te llevaré a un lugar seguro. Lo prometo. Empacó apresuradamente algunas cosas, un poco de pan duro, la cantimplora de su padre, las mantas menos rotas, y el pequeño libro de tapas gastadas donde su padre había escrito sus notas sobre el artefacto escondido. Cuando estuvo lista, se agachó para tratar de levantar a Damián. Era más pesado de lo que pensaba, y su cuerpo temblaba de esfuerzo, pero no se rindió. Cada paso hacia la puerta era un acto de pura voluntad. Vamos, Damián, resiste un poco más, murmuraba, arrastrándolo hasta el pequeño carro de madera que usaban para transportar agua. Una vez acomodado con cuidado entre las mantas, Elena cubrió a Damián como si fuera el mayor de los tesoros. Acomodó su capa vieja sobre sus propios hombros y tomó el mango del carro con ambas manos. El camino sería largo. Difícil. Peligroso. Pero no había otra opción. Mientras se alejaban de la cabaña, el primer rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la tierra mojada, los campos aún adormecidos, y la figura encapuchada que los observaba desde la distancia, escondida entre los árboles. Elena no lo vio. No vio los ojos afilados, la sonrisa cruel. Pero sintió en lo más profundo de su ser que algo, o alguien, lo seguía. Apretó el paso. Sus pies descalzos sangraban en el suelo pedregoso. Sus manos se ampollaban sobre la madera áspera del carro. Pero no soltó. Nunca soltó. Cada metro recorrido era una promesa silenciosa: no te dejaré. No te perderé. Damián, inconsciente, murmuraba en sueños, palabras sueltas, fragmentos de un pasado roto: padre, no, promesa. Elena. Ella se inclinó sobre él, secando el sudor de su frente. Estoy aquí, susurró. Siempre estaré aquí. El bosque se cerraba a su alrededor, un laberinto de sombras y susurros. Y aunque su cuerpo gritaba por descanso, aunque el miedo le mordía el corazón, Elena siguió adelante. Porque el amor verdadero, ese que nace del dolor, de la esperanza y de la lucha, era más fuerte que cualquier oscuridad. Y ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier monstruo, cualquier abismo, por él. Por el hombre que sin saberlo, ya era dueño de su alma. El bosque se espesaba a su alrededor, los árboles susurraban secretos en lenguas antiguas, y el cielo, antes claro, se había vuelto de un gris amenazante. El aroma de la humedad y la tierra invadía sus sentidos, y cada sombra parecía alargar dedos invisibles para atraparla. A pesar del dolor, Elena miraba constantemente hacia atrás, su corazón palpitando de alerta. No veía nada, pero sentía esa presencia.
como si el bosque mismo respirara diferente, como si la oscuridad caminara tras ellos, paciente. Damián seguía inconsciente, su rostro pálido envuelto en un sudor frío. De vez en cuando murmuraba su nombre, en un tono que le rompía el alma. Cuando el sol se escondió finalmente, tiñendo todo de un azul profundo y frío, Elena supo que no podía seguir mucho más. Necesitaba encontrar refugio. Una pequeña cueva, una hendidura en la roca, cualquier lugar donde pudieran esconderse y recuperar algo de fuerza. Y entonces lo vio. Entre los troncos retorcidos, un viejo molino en ruinas se alzaba como un gigante dormido. Sus aspas rotas colgaban de los ejes oxidados, y sus paredes de piedra agrietada parecían a punto de derrumbarse. Pero era mejor que nada. Con un último esfuerzo desesperado, empujó el carro hasta el interior de la estructura abandonada. El eco de sus pasos resonó en la oscuridad. Ya estamos a salvo, por ahora, susurró, más para sí misma que para Damián. Lo acomodó en un rincón seco, utilizando su propio cuerpo para protegerlo del frío cortante que se colaba por las grietas. Sacó un trozo de pan duro de su alforja y, aunque no tenía hambre, mordió un pedazo, obligándose a comer. Necesitaba fuerzas. Por él. Cuando terminó, se agachó junto a Damián y le humedeció los labios con un poco de agua. Tienes que despertar, Damián, por favor, susurró, su voz quebrándose. No puedo hacer esto sola. No quiero hacer esto sola. Las lágrimas rodaron libres por sus mejillas sucias. El tiempo se estiraba, lento y doloroso. No sabía cuánto había pasado, quizás horas, quizás siglos. Y justo cuando el cansancio comenzaba a ganarle, un susurro casi imperceptible quebró la quietud. Elena. Abrió los ojos de golpe. Damián. Exclamó, acercándose rápidamente a él. Él parpadeaba, desorientado, como si cada pestañeo fuera una lucha contra la muerte misma. ¿Dónde estamos? Logró preguntar con un hilo de voz. En un viejo molino, respondió ella, acariciando su cabello con ternura. Estamos a salvo. Descansa, Damián. Yo cuidaré de ti. Él intentó incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. No, podemos quedarnos, balbuceó. Ellos nos encontrarán. Elena apretó su mano con fuerza, como si pudiera transferirle su propia determinación. No permitiré que te hagan daño, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de amor y furia. Damián la miró entonces, realmente la miró, como si recién ahora entendiera la magnitud de lo que ella estaba haciendo por él. ¿Por qué? Preguntó, su voz cargada de incredulidad y dolor. ¿Por qué arriesgarías todo por alguien como yo? Elena tragó saliva, sintiendo un nudo apretándole el pecho. Porque eres tú, susurró. Porque en un mundo donde todos eligen el miedo, yo elijo confiar. En ti. Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Damián. Quiso responder, decirle todo lo que sentía, todo lo que había empezado a florecer en su corazón roto, pero el sonido de un crujido afuera los interrumpió. Elena se tensó de inmediato, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Alguien estaba allí. Los pasos eran suaves, calculados, como los de un cazador acercándose a su presa. Elena apagó rápidamente la vela improvisada que había encendido minutos antes y arrastró el carro con Damián hacia el rincón más oscuro del molino. Se colocó delante de él, cuchillo en mano, el corazón golpeándole las costillas. El sonido se acercaba. Una figura oscura apareció en el umbral del molino, recortada contra la tenue luz de la luna. Elena tragó en seco. No era uno de los hombres de la noche anterior. No llevaba armas visibles. Era un hombre alto, envuelto en una capa pesada, el rostro oculto en la sombra de una capucha. El desconocido avanzó un par de pasos, sus botas resonando sobre las piedras sueltas. No teman, dijo, su voz grave y controlada. No he venido a hacerles daño. Elena no bajó el cuchillo. ¿Quién eres? Exigió, con una fuerza que ni ella sabía que poseía.
El hombre alzó las manos en señal de paz. Un amigo, de tu padre. Elena parpadeó, confundida. ¿De mi padre? El desconocido asintió lentamente. Su trabajo, sus creaciones, no todos queríamos que cayeran en malas manos. Algunos de nosotros juramos proteger su legado. Y proteger a los suyos. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Damián, débil, intentó hablar. No confíes tan fácilmente, susurró. Elena lo miró, su corazón dividido entre la necesidad desesperada de ayuda y la desconfianza que comenzaba a instalarse como una semilla venenosa. El desconocido dio un paso más. No tenemos tiempo, dijo con urgencia. Ellos ya saben que tienes el libro. Vendrán, más pronto de lo que imaginas. ¿Cómo sabes del libro? Preguntó Elena, su voz helada. El hombre sonrió levemente bajo su capucha. Porque yo ayudé a tu padre a escribirlo. La revelación cayó sobre ella como una losa de piedra. Su mente se agolpaba con preguntas, con miedos. ¿Podía creerle? ¿Podía arriesgar todo lo que le quedaba, en manos de un desconocido? Miró a Damián, que la observaba con esos ojos grises llenos de dolor y advertencia. No estaba sola. No esta vez. Tomaría la decisión correcta. Por ellos. Por su padre. Por su propio corazón. Pero antes de decidir, debía saber una cosa más. Apretó el cuchillo con más fuerza. Si realmente fuiste amigo de mi padre, dijo, su voz temblando de rabia contenida. Dime su verdadero nombre. No el que todos conocían. Su verdadero nombre. El desconocido guardó silencio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, con una voz baja, reverente, susurró, Esserian. Elena dejó escapar un sollozo ahogado. Solo aquellos que amaban verdaderamente a su padre conocían ese nombre. El nombre que usaba para firmar sus verdaderas obras. El nombre que le susurraba en cuentos de cuna cuando ella era pequeña. Bajó el cuchillo lentamente. Entonces, murmuró, con los ojos empañados. Ayúdanos. El desconocido asintió. Con mi vida, si es necesario. Afuera, el viento rugía como un presagio. La verdadera batalla apenas comenzaba. Y Elena, la muchacha pobre de corazón indomable, estaba lista para enfrentarlo todo. Por amor. Por justicia. Por esperanza. No puedes seguir en este estado, dijo en voz baja. Si no encontramos un lugar seguro donde puedas sanar, lo perderás. Elena se arrodilló de inmediato junto a Damián, tomando su mano fría entre las suyas. ¿Dónde podríamos llevarlo? Preguntó, su voz quebrándose. No tenemos a dónde ir. No conozco a nadie fuera del pueblo. El desconocido miró hacia la entrada semiderruida del molino, sus ojos oscurecidos por la preocupación. Conozco un refugio, dijo finalmente. No está lejos, pero el camino no será fácil. Y ellos, hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Ellos ya están más cerca de lo que crees. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo lo sabes? Preguntó, su corazón martillando en su pecho. El hombre deslizó la capa hacia un lado, mostrando un pequeño medallón que llevaba colgado al cuello, un círculo de hierro rodeado de símbolos arcanos. No soy el único que sigue tus pasos. Desde que tu padre murió, muchos ojos se han vuelto hacia ti. Algunos para protegerte, otros para destruirte. Elena cerró los ojos por un instante, luchando contra la desesperanza que amenazaba con ahogarla. No podía pensar en sí misma ahora. Damián dependía de ella. Llévanos, dijo finalmente, con una firmeza que no sabía que poseía. El desconocido asintió. Prepárate. No podemos usar los caminos principales. Debemos movernos a través del bosque. Elena se levantó, asegurándose de envolver a Damián con las mantas antes de ayudar a cargarlo de nuevo en el carro improvisado.
Cada pequeño gemido que escapaba de sus labios era un puñal en el corazón de Elena, pero se obligó a sonreírle, a susurrarle palabras tranquilizadoras que ni ella misma creía del todo. Ya falta poco, aguanta, por favor, murmuraba una y otra vez. El molino quedó atrás, una silueta negra recortada contra el cielo de plomo. La noche parecía haberse espesado, los árboles retorciéndose como espectros en la oscuridad. Cada paso era una lucha contra el miedo, contra la extenuación. Caminaron durante horas que parecieron eternidades. El desconocido avanzaba delante, abriendo camino entre los matorrales y las raíces traicioneras, siempre atento a los sonidos que los rodeaban. Elena, detrás, empujaba el carro con una determinación silenciosa, aunque sus brazos temblaban de agotamiento. En un momento, el hombre se detuvo de golpe, levantando una mano. Elena contuvo la respiración. Delante, entre los árboles, luces titilaban como luciérnagas. Voces apagadas resonaban entre las sombras. Patrullas, susurró el desconocido, con el ceño fruncido. Están buscando. Elena apretó los labios para no sollozar. Damián se removió inquieto, gimiendo en su sueño febril. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, desesperada. El desconocido miró alrededor rápidamente, evaluando las posibilidades. Luego señaló una pequeña quebrada a su izquierda. Por ahí. Rápido. Sin perder tiempo, Elena empujó el carro hacia la quebrada. Bajaron por un sendero empinado cubierto de maleza, sus movimientos amortiguados por el musgo y la tierra húmeda. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba, para Elena, como un trueno en la noche silenciosa. Llegaron al fondo de la quebrada justo a tiempo. Unos segundos después, las linternas pasaron por el sendero superior, sus haces de luz moviéndose nerviosamente entre los árboles. Elena contuvo el aliento, abrazando a Damián con fuerza, rogando en silencio para que no los vieran. Los segundos se hicieron eternos. Una voz retumbó desde arriba. Nada aquí. Sigamos buscando hacia el norte. Los pasos se alejaron lentamente, y la oscuridad volvió a envolverlos. Elena soltó el aire en un suspiro tembloroso, sus piernas casi cediendo bajo ella. El desconocido se volvió hacia ella, sus ojos serios. No podemos quedarnos aquí. Vienen más. Elena asintió, sus manos sangrando por aferrarse con tanta fuerza al carro. Sigo adelante, dijo con voz ronca. Caminaron en silencio durante otra eternidad, atravesando el bosque que parecía devorarlos. Elena ya no sentía las piernas. Solo la necesidad de seguir, de salvar a Damián, de cumplir la promesa silenciosa que había hecho junto al fuego aquella noche. Finalmente, llegaron a un claro. Allí, escondida entre las raíces de un árbol milenario, había una entrada de piedra cubierta de musgo y enredaderas. El desconocido se agachó y susurró unas palabras en una lengua que Elena no reconoció. La piedra se movió con un gemido profundo, revelando una abertura oscura. Rápido, ordenó. Elena entró sin dudar, arrastrando el carro con Damián tras ella. La oscuridad era total, un manto absoluto que parecía tragarlos. Sintió el olor a humedad, a tierra antigua. El desconocido encendió una antorcha, iluminando un pasadizo angosto de paredes de roca tallada. Estamos a salvo, por ahora, dijo en voz baja. Elena se dejó caer al suelo, incapaz de seguir fingiendo fortaleza por un momento más. Sus manos temblaban, su cuerpo entero era un nudo de dolor y miedo. El desconocido se acercó con cuidado. Descansa un poco. Yo montaré guardia. Elena miró a Damián, a su rostro pálido, a sus labios secos. ¿Y si no despierta?, preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de todo el dolor que no había dejado salir. El hombre la miró largo rato antes de responder. Mientras tú sigas luchando por él, tendrá motivos para volver. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Se inclinó sobre Damián, apoyando su frente contra la suya. No me dejes, por favor, susurró, una y otra vez, como un mantra desesperado.
En el fondo del túnel, el eco de sus súplicas se mezclaba con los latidos temblorosos de su corazón. Y mientras el fuego de la antorcha danzaba en las paredes, proyectando sombras que parecían cobrar vida, Elena juró en silencio que no se rendiría. No ahora. No jamás. Por él. Por ellos. Elena no se separaba de Damián ni por un segundo. Se había sentado en el suelo polvoriento, acunándolo en sus brazos como si su calor pudiera devolverle la vida que lentamente parecía escaparse de su cuerpo. El desconocido, apoyado contra una de las paredes, vigilaba la entrada con ojos alertas. De vez en cuando lanzaba una mirada a la pareja, pero no decía nada. Sabía que había batallas que uno debía librar en silencio. Damián gemía de vez en cuando, perdido en su propia lucha interna. Sus labios se movían formando palabras ininteligibles. Elena, con el corazón desgarrándosele en el pecho, se acercaba para intentar comprenderlo. SHH, estoy aquí, susurraba ella una y otra vez, acariciando su cabello, su mejilla. No tienes que tener miedo, ya no estás solo. De repente, sus párpados se agitaron. Un sonido, apenas un suspiro, escapó de su garganta. Padre, perdón. Elena sintió su corazón romperse un poco más. ¿Qué pesadillas lo atormentaban? ¿Qué culpa arrastraba incluso en su inconsciencia? Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, acercó su rostro al suyo y le habló, su voz temblando de emoción: no tienes que cargar con todo solo, déjame compartir tu dolor, Damián. Permíteme ser tu refugio, así como tú eres el mío. Una lágrima cayó de sus propios ojos, aterrizando en la mejilla de Damián. Él pareció reaccionar, frunciendo el ceño, como si su alma respondiera a su llamado. De repente, su mano, fría y débil, buscó a tientas hasta encontrar la de Elena. Ella la apretó con fuerza, mordiéndose los labios para no sollozar en voz alta. Estoy aquí, estoy contigo, repetía como una plegaria sagrada. El desconocido, desde su puesto, observaba en silencio, con una sombra de tristeza en sus ojos endurecidos. Quizás, en su vida anterior, había conocido un amor así. O quizás solo lamentaba saber que incluso un amor tan puro no estaba a salvo en un mundo como aquel. El tiempo pasó, lento como la miel cayendo de una cuchara rota. Elena sentía como la extenuación comenzaba a adormecer sus sentidos, pero no se permitió cerrar los ojos. No hasta estar segura de que Damián estaba a salvo. Entonces, un sonido lejano hizo que todos se tensaran, un eco metálico, un murmullo de pasos resonando en las piedras. El desconocido apagó rápidamente la antorcha, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Elena contuvo el aliento, abrazando a Damián con fuerza. No hagan ruido, susurró el hombre, apenas audible. Podrían estar más cerca de lo que creemos. Elena cerró los ojos, rezando en silencio. Sintió cada latido de su corazón golpearle las costillas, ensordeciéndola. Los pasos se acercaban. Una voz, distante pero clara, retumbó por el pasadizo: buscad en todos los rincones. No deben estar lejos. Elena se mordió el labio hasta sangrar para no sollozar. Sintió como Damián se removía ligeramente en sus brazos, inconsciente de la amenaza que se cernía sobre ellos. El desconocido sacó una pequeña daga de su cinturón, preparado para defenderlos si era necesario, aunque sabía que, si los descubrían, las probabilidades no estaban de su lado. Los pasos resonaban más cerca. Más cerca. Cada segundo era una eternidad suspendida entre el miedo y la esperanza. Entonces, tan repentinamente como había empezado, el sonido se desvió, alejándose por otro túnel lateral. Elena exhaló un suspiro tembloroso, sus músculos por fin relajándose un poco. La antorcha fue encendida nuevamente, esta vez envuelta en tela para que la luz fuera mínima, apenas suficiente para ver. El desconocido se acercó a Elena, su rostro sombrío. Debemos movernos. Si nos encuentran aquí, no tendremos escapatoria. Elena asintió, sus ojos determinados a pesar del cansancio que la consumía. ¿Puedes caminar?, preguntó el hombre, mirando a Damián.
Elena negó con la cabeza. No todavía. Pero encontraré la manera. Con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado y exhausto, se colocó el brazo de Damián sobre sus hombros y lo levantó, tambaleándose. Vamos, dijo, más para sí misma que para el otro. El desconocido los guió a través de los túneles, serpenteando entre pasadizos secretos, escaleras talladas en la roca, cámaras olvidadas por el tiempo. Elena sentía como si estuviera caminando dentro de un sueño febril, su visión borrosa, sus piernas moviéndose solo por pura obstinación. Cada paso era un grito de dolor. Cada respiración era una promesa renovada. No me rendiré. No mientras aún respire. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a una cámara más amplia, donde una vieja fuente de piedra burbujeaba débilmente. Había lechos improvisados, barriles con provisiones, y mantas apiladas. Un refugio. El desconocido cerró la pesada puerta de piedra tras ellos, asegurándola con una gruesa barra de hierro. Aquí podemos descansar un poco, dijo en voz baja. Pero no mucho. Solo hasta que amanezca. Elena no respondió. Cayó de rodillas junto a uno de los lechos, recostando a Damián con sumo cuidado. Luego, sin fuerza siquiera para llorar, se sentó a su lado, tomándole la mano otra vez. Y allí, en medio de la oscuridad, con el eco lejano de la amenaza aún vibrando en sus oídos, Elena se permitió algo que no había hecho desde la muerte de su padre: esperar. Esperar que el amor, el sacrificio y la fe fueran suficientes para vencer a la oscuridad. Esperar que, contra todo pronóstico, hubiera un mañana donde pudieran vivir libres. Esperar que, al final de todo, Damián volviera a abrir los ojos, y eligiera quedarse. Con ella. Con su corazón. Sus dedos no soltaban los de Damián, entrelazados en un lazo frágil pero inquebrantable. De repente, un movimiento, apenas un susurro bajo su mano, la hizo incorporarse, su corazón acelerándose de golpe. Damián, susurró, inclinándose sobre él, sus ojos brillando de una esperanza casi dolorosa. Sus párpados se agitaron, sus labios secos se entreabrieron en una mueca de esfuerzo. Lentamente, como si le costara horrores, abrió los ojos. Aquellos ojos grises, empañados pero vivos, buscaron a tientas un ancla en la oscuridad, y la encontraron en ella. Elena, murmuró, su voz áspera como papel viejo. Ella soltó un sollozo ahogado, acariciando su mejilla con ternura, como si con ese simple roce pudiera protegerlo de todo el dolor. Estoy aquí, Damián, estoy aquí, repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran un conjuro capaz de mantenerlo despierto. Él intentó incorporarse, pero apenas logró mover un brazo antes de caer de nuevo sobre el lecho improvisado, un gemido escapándosele de los labios. No, susurró Elena, presionando su hombro suavemente. No te esfuerces. Estás a salvo ahora. Damián cerró los ojos un momento, respirando con dificultad. ¿Dónde estamos?, preguntó al cabo de un instante, su voz un eco de lo que había sido. Elena le explicó en pocas palabras, sin omitir el peligro que aún los rodeaba. El desconocido, sentado no muy lejos, vigilaba en silencio, permitiendo ese momento que no le pertenecía. Damián escuchaba, cada palabra suya era una gota de vida que lo mantenía atado al mundo. Me salvaste, susurró, sus ojos fijos en ella. Elena sonrió, una sonrisa temblorosa y triste. Tú también lo harías por mí, dijo, segura. Damián quiso decir algo más, algo importante, pero una tos violenta lo sacudió, robándole el aliento. Elena lo sostuvo, sus manos firmes pero llenas de ternura, hasta que pasó. Cuando pudo hablar de nuevo, su voz era apenas un murmullo: Elena, debes saber algo, algo importante. Ella se inclinó más cerca, su corazón latiendo con fuerza. Lo que sea, dímelo. Él cerró los ojos, como reuniendo fuerzas. Yo no soy quien dije ser, confesó, su voz quebrándose. No soy un simple viajero. Elena se quedó inmóvil, su respiración detenida, su alma colgando de un hilo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro.
Damián abrió los ojos de nuevo, su mirada cargada de una tristeza infinita. Mi verdadero nombre es Damián Arben. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras le pesaran, el heredero de la casa Arben. El líder de la mayor guilda de tecnología mágica de este reino. Elena se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El dolor, la traición y la comprensión se mezclaban en su pecho, una tormenta que amenazaba con desbordarla. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. Damián apartó la mirada, avergonzado. ¿Por qué? Porque no quería que me vieras como todos los demás. Un nombre. Un título. Una herramienta. Volvió a mirarla, sus ojos ardiendo de emoción. Quería que me vieras a mí. Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo. No era el momento de derrumbarse. Te vi, dijo, con una intensidad que hizo que Damián contuviera la respiración. Desde el primer momento. Vi a un hombre herido, solo, perdido, y no me importó quién eras. Solo me importaba que vivieras. Damián cerró los ojos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No merezco tu bondad, susurró. No es cuestión de merecer, replicó Elena, acariciando su rostro. Es cuestión de elegir. Y yo te elijo, Damián. Con todas tus verdades y todas tus mentiras. Él sollozó entonces, un sonido desgarrador, el sonido de un alma rota empezando a sanar. La puerta de piedra tembló ligeramente, como recordándoles que el peligro no había desaparecido. El desconocido se puso de pie de inmediato, su mano en la empuñadura de su daga. No tenemos tiempo para más confesiones, dijo, su voz grave. Si vamos a sobrevivir, necesitamos movernos antes de que descubran esta entrada. Elena asintió, secándose rápidamente las lágrimas. ¿Puedes caminar?, preguntó a Damián, con una ternura feroz. Él hizo un esfuerzo por incorporarse, temblando, pero con su ayuda logró ponerse de pie, apoyándose pesadamente en ella. Estoy listo, murmuró, aunque su cuerpo claramente decía lo contrario. El desconocido abrió una compuerta lateral, revelando otro túnel aún más oscuro. Este nos llevará fuera del perímetro. Si logramos llegar al bosque del sur, tendremos una oportunidad de desaparecer. Elena miró a Damián, luego al túnel, y finalmente al cielo invisible sobre sus cabezas. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones de la poca valentía que le quedaba. Vamos, dijo, su voz firme como el acero. Juntos. Damián le apretó la mano. Y juntos, paso a paso, adentrándose en la oscuridad incierta, comenzaron su huida desesperada hacia un futuro que aún no sabían si existía. Pero lo harían. Lo harían porque ya no eran solo dos almas perdidas. Eran uno. Y eso, en un mundo quebrado, era el milagro más grande de todos. Elena sentía el cuerpo de Damián temblar bajo su brazo, pero él se negaba a caer. Cada paso que daban era una muestra de su terquedad, de su voluntad de vivir. Ella lo sostenía con todo su ser, ignorando el dolor que le perforaba los músculos. El sonido de sus respiraciones pesadas y sus pasos tambaleantes resonaba en las paredes, creando un eco que los envolvía como un manto inquietante. No había vuelta atrás. Solo podían seguir adelante, a través de la oscuridad, a través del miedo. El desconocido se detuvo de repente, levantando la mano en señal de advertencia. Elena contuvo el aliento. Delante de ellos, un débil resplandor azul emanaba de una fisura en la roca. ¿Qué es eso?, susurró ella, su voz apenas audible. El desconocido se acercó, inspeccionando con cautela. Una runa de rastreo, respondió, su rostro sombrío. Están marcando los caminos. Están cerrando el cerco. El corazón de Elena se aceleró. ¿Qué hacemos?, preguntó, el terror asomando en su voz. El hombre sacó de su cinturón un pequeño cuchillo de hoja fina y, con movimientos expertos, comenzó a trazar contrahechizos alrededor de la runa.
Tengo que desactivar esto, explicó, sin apartar la vista del trabajo. Pero necesitaré tiempo. Mantened el silencio. No podemos alertarlos. Elena asintió, apretando a Damián contra sí como si pudiera protegerlo con su propio cuerpo. Los minutos pasaban, lentos y agónicos. Damián respiraba con dificultad, su frente perlada de sudor frío. Se apoyó más pesadamente en Elena, y ella sintió su fuerza menguando. Resiste, Damián, le susurró al oído. Solo un poco más. Estamos cerca. Lo prometo. Él giró ligeramente el rostro hacia ella, sus ojos apagados por el cansancio, pero una chispa viva seguía ardiendo en ellos. Contigo, puedo soportarlo todo, murmuró. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Quiso responder, decirle cuánto significaba para ella, cuánto ya lo amaba sin necesidad de palabras, pero no pudo. Solo acarició suavemente su mejilla con la punta de los dedos, comunicándole en silencio todo lo que su voz no alcanzaba a decir. Un chasquido metálico los hizo sobresaltarse. El desconocido había terminado de neutralizar la runa. El resplandor azul se extinguió, y la oscuridad volvió a tragarlos. Sigamos, ordenó en voz baja. Avanzaron a trompicones, Damián entre el umbral de la conciencia y el sueño. Elena no sabía de dónde sacaba fuerzas. Quizás del miedo. Quizás del amor. El túnel finalmente desembocó en una gran cámara natural, iluminada tenuemente por cristales fosforescentes incrustados en las paredes. Era un espectáculo de belleza fantasmal, estalactitas colgando como dientes afilados, el suelo cubierto de charcos de agua clara. Aquí descansaremos unos minutos, dijo el desconocido, señalando una roca plana. Elena ayudó a Damián a sentarse con sumo cuidado. Él dejó escapar un gemido bajo, pero no protestó. Mientras ella le revisaba la herida, descubriendo que la venda improvisada ya estaba empapada de sangre, el desconocido se agachó frente a ellos, con una expresión grave. Debéis saber algo, comenzó, su voz resonando en la cámara. Algo que cambia todo. Elena levantó la mirada, el alma encogida. ¿Qué cosa? El hombre suspiró, como si lo que iba a decirle fuera una carga insoportable. El artefacto que tu padre escondió, no es solo una invención mágica, dijo lentamente. Es un catalizador. Una llave para activar un poder antiguo, olvidado por todos salvo por unos pocos. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué poder? El desconocido miró a su alrededor, como temiendo que incluso las piedras pudieran escuchar. La fuente primigenia, susurró. Un torrente de energía pura capaz de alterar la realidad misma. En manos equivocadas, podría destruir reinos enteros. Elena sintió que el mundo se ladeaba bajo sus pies. ¿Mi padre sabía eso? Preguntó, su voz temblando. El desconocido asintió. Por eso lo escondió. Por eso no quiso que nadie, ni siquiera tú, supieras la verdad. Quería protegerte. Se inclinó hacia ella, su mirada intensa. Pero ahora, Elena, esa responsabilidad es tuya. Elena bajó la mirada, el peso de esas palabras aplastándola. ¿Una simple muchacha de un pueblo olvidado, portadora del destino de todo un reino? Era absurdo. Era injusto. Y, sin embargo, no podía negar la verdad que sentía arder en su pecho. Damián, que había permanecido en silencio, tomó su mano con un gesto débil pero decidido. No estás sola, murmuró, su voz rasposa pero cargada de certeza. No lo estás. Elena levantó la vista, encontrándose con sus ojos grises, y en ellos vio la misma promesa que ella misma se había hecho aquella noche en la cabaña. Lucharían. Juntos. Hasta el final. Respiró hondo, recomponiendo sus fragmentos rotos. ¿Dónde está la fuente? Preguntó entonces, su voz firme como el acero. El desconocido sonrió, una sonrisa triste. Tu padre dejó las pistas en su diario, explicó. Pero solo alguien de su sangre puede abrir el camino.
Elena apretó los labios, la decisión ya tomada. Entonces guíame, ordenó. Llevémosla a un lugar donde no puedan usarla para destruir. El desconocido asintió. Prepárate, Elena, dijo. La verdadera batalla apenas ha comenzado. Mientras las luces azuladas titilaban en las paredes como estrellas moribundas, Elena apretó la mano de Damián, sintiendo su calor débil pero constante. No era una heroína. No era una guerrera. Era solo una muchacha pobre. Pero amaba. Y a veces, el amor era suficiente para cambiar el destino del mundo. Damián, a su lado, se mantenía en pie solo porque ella no le soltaba el brazo. Cada respiración suya era un esfuerzo visible, cada paso, un acto de coraje. El desconocido encendió otra antorcha, iluminando los símbolos grabados en las paredes, antiguos signos de protección y advertencia. Debemos movernos rápido, dijo en voz baja. No somos los únicos siguiendo las pistas. Elena cerró el diario con un golpe seco y lo guardó contra su pecho. Estoy lista, afirmó, aunque el miedo le atenazara el corazón. La entrada del siguiente túnel era estrecha y serpenteaba hacia abajo, como una garganta de piedra que los engullía. Avanzaron en fila, Damián apoyándose en Elena, mientras el desconocido abría camino. El aire se volvía más denso a medida que descendían, cargado de una energía que hacía vibrar la piel. Era como si el mismo suelo susurrara secretos olvidados, como si el peso de siglos de magia durmiente los envolviera. De pronto, el túnel desembocó en una sala circular, en cuyo centro se elevaba una puerta de piedra maciza, cubierta de símbolos brillantes que pulsaban débilmente con luz azulada. Elena se quedó sin aliento. Era hermosa y aterradora a la vez. Y entendió, sin que nadie se lo dijera, que al otro lado de esa puerta se encontraba la fuente primigenia. El desconocido se volvió hacia ella. Solo tú puedes abrirla, dijo. La sangre de Esserian es la llave. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de su linaje como una cadena alrededor del cuello. Se acercó lentamente a la puerta, sus pasos resonando en el eco interminable de la cámara. Extendió una mano temblorosa hacia los símbolos. Al tocarlos, una descarga de calor recorrió su brazo, y los signos brillaron intensamente, iluminando todo el salón con una luz cegadora. La piedra empezó a temblar. Un estruendo sordo llenó el aire, y una fisura se abrió en el centro de la puerta, extendiéndose como un rayo. Damián avanzó como pudo hasta quedar a su lado, tomándole la otra mano. No estás sola, murmuró, su voz ronca de emoción. Elena le apretó los dedos, sintiendo en su contacto la fuerza que tanto necesitaba. La puerta se abrió lentamente, revelando más allá un corredor tallado en cristal puro, que reflejaba sus imágenes infinitamente hacia adelante. El desconocido soltó un suspiro que no pudo ocultar su asombro. Este es el último tramo, dijo. Después de esto, ya no habrá vuelta atrás. Elena asintió sin palabras. Avanzaron por el corredor, sus reflejos danzando a su alrededor, como si 1000 versiones de sí mismos los observaran en silencio. Cada paso que daban, el aire se hacía más espeso, más pesado, como si caminara a través de un sueño. Finalmente, llegaron a una vasta sala circular, en cuyo centro flotaba un lago de luz líquida, girando lentamente sobre sí mismo como una galaxia atrapada en una lágrima. La fuente. Era más hermosa y aterradora de lo que cualquier palabra podría describir. Elena sintió que algo dentro de ella vibraba en respuesta, una melodía antigua resonando en lo más profundo de su alma. Pero no tuvieron tiempo de maravillarse. Desde la entrada, un grito rasgó el aire, allí están. Elena giró bruscamente, su corazón deteniéndose un instante. Varios hombres armados surgieron del túnel, sus rostros ocultos bajo máscaras de hierro, sus espadas desenvainadas brillando bajo la luz de la fuente. Damián intentó ponerse delante de ella, pero su cuerpo falló, tambaleándose peligrosamente. Elena lo sostuvo, su corazón enloquecido. El desconocido sacó su daga, preparándose para luchar. «Tomen la fuente si pueden», gritó uno de los atacantes. «Pero a la muchacha la necesitamos viva».
Elena apretó los dientes, el miedo convirtiéndose en furia. No los dejaría. No permitiría que todo por lo que habían luchado fuera arrebatado. Miró a Damián, que la miraba de vuelta con una mezcla de orgullo y temor. Hazlo, susurró él, con la voz llena de certeza. Elena dio un paso adelante, soltándose de él. Alzó las manos hacia la fuente, dejando que la energía corriera por sus venas, iluminándola desde adentro. Los atacantes dudaron, frenándose al ver el resplandor que emergía de ella. Elena cerró los ojos, sintiendo la fuerza de generaciones enteras detrás de su piel. Sabía lo que tenía que hacer. Sacrificio. No poder. No venganza. Con un grito que desgarró el silencio, dirigió la energía de la fuente hacia las paredes de la caverna. Una explosión de luz y sonido sacudió el suelo. Rocas cayeron. El techo comenzó a derrumbarse. Los hombres gritaban, retrocediendo en pánico. Elena corrió hacia Damián, ayudándolo a ponerse en pie. «Debemos salir», gritó el desconocido, señalando un pasaje que se abría a su izquierda, creado por la explosión. Sin mirar atrás, Elena y Damián, guiados por el desconocido, se lanzaron hacia la nueva salida, mientras la caverna entera colapsaba detrás de ellos. El estruendo era ensordecedor, y el polvo llenaba sus pulmones. Pero no se detuvieron. No podían. La libertad, la vida, el futuro, estaban al otro lado de ese túnel. Y ellos corrían hacia él, juntos, abrazando el dolor, el miedo y la esperanza como una sola fuerza. Un poco más, susurraba Elena entre dientes, su voz quebrándose por el esfuerzo. Solo un poco más. El desconocido iba delante, abriéndose paso entre los escombros, su antorcha reducida a una llama temblorosa que apenas iluminaba su camino. El sudor le perlaba el rostro, la urgencia endureciendo aún más sus rasgos. «Rápido», gritó de repente. «La salida está cerca». Elena apretó el paso, ignorando el ardor en sus músculos, ignorando el dolor que parecía querer partirla en dos. Todo lo que importaba era Damián. Todo lo que importaba era salvarlo. Un estallido sordo retumbó a sus espaldas, y una nube de polvo los alcanzó, cegándolos momentáneamente. Tosieron, cubriéndose el rostro, pero no detuvieron su avance. El túnel comenzó a ascender, en espiral, hacia la superficie. El aire se volvía más fresco, más ligero, pero también más traicionero. Sabían que afuera los esperaban nuevos peligros. Cuando al fin vieron la luz grisácea de la madrugada filtrándose entre las rocas, el corazón de Elena dio un vuelco. «Estamos saliendo», exclamó, su voz temblando entre el llanto y la risa. Emergieron a un claro cubierto de niebla. Los árboles altos y los matorrales espesos ofrecían algo de cobertura, pero la sensación de ser observados era palpable, un peso invisible sobre sus espaldas. Elena ayudó a Damián a recostarse contra un tronco. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos no la perdían de vista, llenos de una mezcla de admiración y amor desesperado. «Lo lograste», susurró él, apenas audible. Ella le acarició el rostro, sonriendo a través de las lágrimas. «Lo logramos», corrigió. «Juntos». El desconocido se acercó a ellos, vigilando nerviosamente los alrededores. «No podemos quedarnos aquí», advirtió. «No tardarán en seguirnos». Elena asintió, aunque su cuerpo gritaba por descanso. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó, su voz rasgada por el cansancio. El hombre vaciló un segundo antes de responder: «Conozco un lugar. Un refugio seguro, en las montañas del este. Será difícil llegar, pero es nuestra mejor opción». Damián intentó incorporarse, pero apenas logró levantarse unos centímetros antes de desplomarse de nuevo, jadeando de dolor. Elena se arrodilló a su lado, tomándole el rostro entre las manos. «No te esfuerces», le susurró. «Yo te llevaré». Damián negó con la cabeza, una sombra de frustración cruzándole el rostro. «No quiero ser una carga». Elena lo miró con una ternura feroz, sus ojos brillando con una luz indomable. «Nunca serás una carga para mí», dijo,
su voz firme como el acero. Eres mi razón para seguir luchando. Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dieran fuerza más allá de su cuerpo herido. El desconocido interrumpió, su voz urgente: debemos movernos ahora. No hay tiempo que perder. Elena ayudó a Damián a ponerse de pie, pasando su brazo sobre sus hombros para sostenerlo. Con pasos tambaleantes, comenzaron a avanzar hacia el bosque, ocultándose entre la niebla y las sombras de los árboles. Cada metro recorrido era una victoria. Cada respiración, una batalla ganada. Elena sentía que su corazón latía fuera de su pecho, pero no se permitía caer. No ahora. No mientras aún quedara esperanza. Elena, murmuró Damián, su voz quebrándose. ¿Qué pasa?, preguntó ella, girándose para mirarlo, su rostro apenas iluminado por la débil luz de la mañana. Él la miró con una intensidad que le robó el aliento. Cuando todo esto termine, hizo una pausa, respirando con dificultad. ¿Te quedarás conmigo? Elena se detuvo, ignorando por un instante el peligro que los rodeaba. Acarició su mejilla, su mirada firme, llena de una promesa silenciosa. No tienes que preguntarlo, susurró. Ya soy tuya. Damián sonrió débilmente, y por un momento, solo por un instante, el mundo dejó de ser un lugar oscuro. Pero el sonido de cascos en la distancia los trajo brutalmente de vuelta a la realidad. Muévanse, ordenó el desconocido, ya desenfundando su daga. Elena, sin soltar a Damián, corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. La persecución había comenzado. Y esta vez, sabían que no habría segundas oportunidades. La libertad, el amor, la vida misma, todo pendía de un hilo. Y ellos, desgarrados pero indomables, corrían hacia el amanecer, decididos a no dejarlo romper. Aguanta, susurraba entre dientes, más como un ruego que como una orden. Por favor, Damián, aguanta un poco más. El joven apenas podía mantenerse en pie, sus labios pálidos murmurando palabras inaudibles, pero no soltaba a Elena. No quería ser un peso, no para ella, no después de todo lo que había sacrificado. El bosque se espesaba, los árboles retorciéndose en formas fantasmales a través de la niebla. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido bajo sus pies un presagio de desgracia. El desconocido, unos metros más adelante, se volvió, sus ojos salvajes de urgencia. «¡Rápido!», gritó. «Por aquí». Señaló un sendero apenas visible, una grieta entre las ramas cubiertas de escarcha. Elena no dudó. Tiró de Damián, adentrándose en el pasaje oculto mientras la niebla los tragaba. Detrás, los gritos de los perseguidores se mezclaban con el latido frenético de su propio corazón. Corrieron a ciegas, tropezando, resbalando, con el aliento rasgándoles la garganta. El mundo se redujo a una sola idea: escapar. Pero el cuerpo de Damián no podía más. Su pierna falló, y cayó de rodillas en el barro, arrastrando a Elena consigo. «No», gimió ella, arrodillándose a su lado, sujetándolo. «No te rindas ahora». Damián levantó la mirada hacia ella, sus ojos grises nublados de dolor, pero también de algo más profundo, una tristeza resignada. «No puedo seguir», susurró, la voz apenas un soplo. «Elena, déjame. Sálvate tú». Elena sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. Lo tomó del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. «No digas eso», susurró, con lágrimas surcándole las mejillas. «No sin ti. No sé vivir sin ti». Damián esbozó una sonrisa triste, esa sonrisa rota que la había enamorado desde la primera vez. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo, su voz temblando. «Tienes un destino, Elena. No lo desperdicies por mí». Ella negó con la cabeza, su cabello cayendo en desorden alrededor de sus rostros. «Mi destino, eres tú», dijo, su voz quebrándose. «Si mueres aquí, Damián, yo también moriré». Un sollozo escapó de sus labios.
El desconocido volvió corriendo hacia ellos, su expresión endurecida. «No tenemos tiempo», gritó. «Ya están cerca». Elena apretó los ojos cerrados, buscando en su interior una fuerza que creía perdida. Y entonces, algo dentro de ella se encendió. No un grito desesperado, sino una llama silenciosa y feroz. Se levantó, pasó el brazo de Damián sobre sus hombros, y lo alzó otra vez. «No lo dejaré», dijo al desconocido, su voz firme, inquebrantable. «Aunque me cueste la vida». El hombre la miró un instante, como evaluándola, y luego asintió. «Entonces vamos», dijo, más respetuoso que antes. Avanzaron otra vez, tambaleándose entre la niebla. Los primeros destellos de armaduras brillaron entre los árboles. Flechas silbaron, rompiendo ramas a su alrededor. Un proyectil pasó tan cerca que Elena sintió el calor rasgarle la mejilla, dejando un delgado hilo de sangre. Pero no paró. No miró atrás. Corrió. Corrió porque cada fibra de su ser gritaba que no podía fallar. Corrió porque el amor que sentía por Damián era más fuerte que cualquier miedo. El desconocido los guió hasta un arroyo estrecho, casi invisible bajo la maleza. «Aquí», indicó. «Sigamos el agua. Nos borrará el rastro». Elena, sin soltar a Damián, se lanzó al cauce helado. El agua le mordió la piel, entumeciéndole las piernas, pero siguió adelante. Detrás, los gritos de los perseguidores se apagaban poco a poco, confundidos por la niebla y el rumor del agua. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una grieta en la ladera de una colina. Era una cueva, pequeña, casi imperceptible. Se arrastraron dentro, jadeando, empapados, cubiertos de barro y sangre. Elena acomodó a Damián en el suelo, envolviéndolo con su propio manto, temblando de frío y agotamiento. Se dejó caer a su lado, su cuerpo entero vibrando de adrenalina y pánico contenido. El desconocido selló la entrada con ramas y piedras, oscureciendo el interior. Por fin, por primera vez en horas, hubo silencio. Elena tomó la mano de Damián, presionándola contra su pecho. «Estamos a salvo», susurró, más para convencerlo a él que a sí misma. «Estamos juntos». Damián entreabrió los ojos, su mirada perdida pero fija en ella. «Te amo, Elena», dijo, su voz apenas un aliento. Elena dejó escapar un sollozo, inclinándose para besar su frente con ternura infinita. «Y yo a ti», respondió, con una promesa que trascendía el dolor, el miedo, y la muerte misma. En aquella cueva oscura, mientras el mundo afuera rugía con su violencia y su odio, Elena y Damián encontraron su refugio. Un pequeño, frágil milagro en medio de la guerra. Y aunque sabían que el peligro aún no había terminado, en ese momento, en ese latido suspendido en la oscuridad, todo lo demás dejó de importar. Solo ellos. Solo su amor. Solo la promesa de no rendirse jamás. Damián respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular, pero seguía allí, vivo, luchando junto a ella. El desconocido, más al fondo, vigilaba en silencio, su figura apenas visible como una sombra recortada contra la pared de roca. Elena acarició el cabello húmedo de Damián con ternura, susurrándole palabras que solo ellos podían entender. «Estamos a salvo, no te vayas, por favor», murmuraba, como una plegaria que escapaba de lo más profundo de su alma. Los minutos se alargaban, tensos, hasta que la respiración de Damián empezó a calmarse, volviéndose más lenta, más firme. Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero esta vez no de miedo, sino de un agradecimiento feroz. Damián abrió los ojos despacio, y su mirada se encontró con la de ella. «Sigo aquí», susurró con una sonrisa cansada, «gracias a ti». Elena le apretó la mano, incapaz de hablar de la emoción que la embargaba. Por un instante, se permitieron quedarse así, aferrados el uno al otro, dejando que el amor que los unía fuera su única protección contra la oscuridad. Pero el instante fue breve. El desconocido se acercó despacio, su voz baja, casi un susurro para no romper la frágil paz.
Debemos planear el siguiente paso, dijo. No tardarán en reorganizarse y rastrear cada palmo de este bosque. Elena asintió, aunque su cuerpo pedía a gritos descansar. ¿Hacia dónde debemos ir?, preguntó, mirando al hombre con una determinación silenciosa. El desconocido sacó un trozo de pergamino arrugado de su manto y lo desplegó en el suelo. Era un mapa, tosco pero detallado, con marcas rojas que señalaban caminos, aldeas y rutas secretas. Aquí, señaló un punto al borde del mapa. Hay una vieja fortaleza abandonada en las montañas. Refugio de los antiguos guardianes de la fuente. Si logramos llegar allí, podremos resistir. Elena miró el mapa, el camino serpenteante a través de valles y ríos. No era una distancia corta. No con Damián herido. No con hombres armados tras ellos. Pero no tenían elección. ¿Cuánto tiempo nos tomará?